Thomas Miller se secaba el sudor de la frente con la manga manchada de cemento mientras trabajaba en la obra, colocando ladrillos con la precisión experta de quien había pasado 23 años en el oficio de albañil construyendo casas y edificios comerciales para otros, mientras vivía en un pequeño apartamento alquilado que apenas podía pagar con un salario que no se había adaptado al aumento del coste de la vida en la ciudad donde había trabajado desde que dejó el instituto a los 16 años para ayudar a mantener a su madre después de que su padre abandonara a la familia sin previo aviso ni previsión económica. «Tommy, ¿tienes un minuto?», preguntó su capataz desde el otro lado de la obra, donde estaban construyendo un complejo de apartamentos de lujo que se vendería a precios superiores a lo que Thomas ganaría en una década de duro trabajo físico que le dejó la espalda dolorida y las manos permanentemente ásperas por manipular materiales abrasivos en cualquier condición climática, sin quejarse, porque agradecía tener un empleo estable cuando muchos hombres de su edad habían sido reemplazados por trabajadores más jóvenes o equipos automatizados que volvían la habilidad humana cada vez más obsoleta en una industria en rápida transformación. «Claro, ¿qué necesitas?», Thomas respondió mientras dejaba la paleta y se acercaba a su supervisor, con una expresión incómoda que sugería que la conversación sería desagradable, en lugar de conversaciones rutinarias sobre horarios de trabajo o entregas de materiales, interacciones normales entre ellos durante la jornada laboral. «Escuche, esto es incómodo, pero debo decirle que la empresa está reduciendo personal y despediremos a varios empleados, incluyéndolo a usted, a partir de finales de esta semana», explicó el capataz con sincero pesar, ya que Thomas era un trabajador confiable que nunca se quejaba y que había capacitado a varios albañiles jóvenes que se mantendrían en nómina mientras él era despedido a pesar de su antigüedad y experiencia. La situación económica es difícil y los dueños decidieron recortar costos laborales para mantenerse competitivos, y desafortunadamente eso significa despedir a algunas buenas personas como usted, que llevan años con nosotros, pero que cuestan más que las contrataciones recientes debido a los aumentos salariales que se han ganado con su larga trayectoria en la empresa. La noticia golpeó a Thomas como un golpe físico, pues a sus 39 años, con solo haber abandonado la secundaria y habilidades especializadas en un oficio cada vez más difícil de encontrar debido a la competencia de inmigrantes dispuestos a aceptar salarios más bajos y trabajadores más jóvenes con formación más reciente en nuevas técnicas y materiales, sabía que encontrar otro puesto con un salario comparable sería extremadamente difícil, si no imposible, en una economía donde la construcción se contraía y los empleadores se permitían el lujo de ser selectivos al contratar. «Lo entiendo», dijo Thomas en voz baja, intentando mantener la dignidad a pesar del creciente pánico por cómo pagaría el alquiler y compraría comida sin unos ingresos estables que apenas le alcanzaban cuando trabajaba a tiempo completo, pero que serían completamente insuficientes si se veía reducido a cualquier trabajo a tiempo parcial o temporal que pudiera encontrar mientras buscaba un puesto fijo. «¿Cuándo recibiré mi último sueldo y la indemnización que me corresponda?». Su pregunta era práctica más que emotiva, porque hacía tiempo que había aprendido que expresar sus sentimientos sobre las dificultades económicas, comunes entre los hombres de clase trabajadora como él, se consideraba una debilidad, más que una respuesta legítima a circunstancias realmente difíciles que amenazaban su capacidad para mantener un nivel de vida básico. «Recibirás 2 semanas de indemnización por despido más el pago por los días de vacaciones acumulados, lo que suma un total de unos $3.000, explicó el capataz mientras le entregaba a Thomas un sobre con los documentos que documentaban los términos de su despido. «Lo siento mucho, Tommy. Si fuera por mí, te mantendría en el puesto porque eres uno de nuestros mejores albañiles, pero la decisión vino de la empresa y no tengo autoridad para anularla. Te escribiré una carta de recomendación sólida si eso ayuda a encontrar un nuevo puesto en otro lugar». La recomendación fue un gesto amable, pero Thomas sabía que esa carta elogiando sus habilidades tendría poco valor cuando docenas de otros trabajadores experimentados competían por los mismos escasos puestos en un sector donde los empleadores podían permitirse ser extremadamente selectivos en la contratación porque la oferta laboral superaba drásticamente la demanda en condiciones económicas que favorecían al capital sobre los trabajadores con escaso poder de negociación individual. Thomas pasó el resto de la semana completando sus proyectos finales mientras intentaba no pensar demasiado en el futuro incierto que le aguardaba sin un empleo estable ni ahorros más allá de la modesta cantidad que había acumulado en su cuenta de jubilación,
a la que no podría acceder sin penalizaciones hasta llegar a una edad en la que la jubilación parecía imposiblemente lejana, dado que tendría que trabajar al menos otros 25 años si esperaba tener seguridad financiera en la vejez. En su último día en el trabajo, mientras caminaba hacia la parada del autobús que lo llevaría de vuelta a su barrio en las afueras de la ciudad, donde el alquiler era más barato y los servicios eran mínimos, vio a una niña pequeña sentada sola en la acera llorando sin adultos visibles cerca que pudieran ser responsables de su cuidado o supervisión, en una situación que parecía inusual y preocupante, dados los peligros que enfrentaban los niños pequeños no acompañados en un entorno urbano donde los depredadores y los accidentes representaban amenazas constantes. «Hola. ¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?». Thomas preguntó con dulzura mientras se acercaba a la niña, que parecía tener unos 4 o 5 años, con el pelo oscuro y rizado y el rostro bañado en lágrimas, que le partía el corazón con su expresión de miedo y confusión, algo que ningún niño debería experimentar. «No sé dónde está mi mamá», sollozó la pequeña en respuesta a su pregunta. «Estábamos caminando y ya no estaba y no sé a dónde ir». Su explicación era la típica de una niña pequeña que carecía de vocabulario o comprensión para explicar lo sucedido, pero que claramente había sido separada de su cuidadora en circunstancias que Thomas sospechó que podrían ser más complicadas que un simple accidente de perderse entre la multitud, dado que la zona donde la encontró no estaba especialmente concurrida a esa hora de la noche y que ese padre responsable presumiblemente habría notado su ausencia de inmediato y habría regresado a buscarla. Thomas miró a su alrededor con la esperanza de ver a un padre desesperado buscando a su hija desaparecida, pero tras 15 minutos de espera en el mismo lugar donde la había encontrado, mientras intentaba consolarla y preguntaba a los transeúntes si habían visto a una mujer buscando a su hija pequeña, se dio cuenta de que necesitaba tomar medidas más activas para resolver la situación en lugar de simplemente esperar a que el padre apareciera. «Bueno, cariño, creo que tenemos que llevarte a la comisaría para que puedan ayudar a encontrar a tu mamá», explicó Thomas mientras le extendía la mano a la niña, quien dudó brevemente antes de aceptar su ayuda con una confianza que era a la vez conmovedora y preocupante, dado que seguía a un desconocido que podría tener malas intenciones en lugar de un deseo genuino de ayudarla a encontrar a su familia. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó mientras comenzaban a caminar hacia la comisaría más cercana, que estaba a unas 6 manzanas, según su conocimiento de la geografía del barrio. «Me llamo Lily», respondió la niña, apretándole la mano con fuerza mientras caminaban por calles que se oscurecían a medida que la noche avanzaba, cuando los peligros para la niña vulnerable aumentaban exponencialmente si no iba acompañada. «¡Qué nombre tan bonito!», dijo Thomas mientras intentaba mantener la conversación para distraerla del miedo y la confusión que obviamente abrumaban su escasa capacidad para procesar la experiencia traumática del abandono. «¿Cuántos años tienes, Lily?». «Tengo 5 años», anunció con orgullo, como suele ocurrir con los niños pequeños, que muestran su edad como indicador de madurez y capacidad crecientes. «¿Y cómo se llama tu mamá?». Thomas continuó con su amable interrogatorio, con la esperanza de obtener información que pudiera ayudar a la policía a localizar al padre o tutor de la niña con mayor eficacia. «Se llama Sarah», explicó Lily, pero cuando Thomas le preguntó su apellido u otros datos de identificación, se volvió imprecisa, sugiriendo que desconocía la información o que le habían ordenado no compartir datos personales con desconocidos en una lección de seguridad, lo cual resultaba irónico dadas las circunstancias actuales, en las que dependía de la buena voluntad de los desconocidos para su protección. Al llegar a la comisaría, Thomas explicó la situación al sargento de guardia, quien tomó nota de dónde y cuándo encontró a Lily y comenzó a intentar identificarla y localizar a su familia mediante informes de personas desaparecidas y una base de datos de niños reportados como perdidos o secuestrados. «Señor Miller, agradecemos que la haya traído en lugar de dejarla donde la encontró o dar por sentado que alguien más se encargaría de la situación», dijo el sargento mientras llenaba los documentos que documentaban la llegada de Lily a la comisaría. «Desafortunadamente, aún no tenemos ningún informe de persona desaparecida que coincida con su descripción, lo que podría significar que su padre no se ha dado cuenta de su desaparición o no lo ha denunciado a las autoridades por alguna razón. La mantendremos aquí durante la noche y contactaremos con los servicios de protección infantil si no podemos localizar a su familia para la mañana siguiente». La mención de los servicios de protección infantil alarmó a Thomas,
quien había oído historias de niños que ingresaban en el sistema de acogida y sufrían negligencia o abuso, a veces peor que las circunstancias que los habían separado de sus familias biológicas. Sintió un instinto protector hacia Lily inesperado, dado que la conocía desde hacía menos de 2 horas y no tenía ninguna conexión personal con ella más allá de algún encuentro casual en la calle. ¿Qué le pasará si no encuentras a su familia?, preguntó Thomas con preocupación evidente en su voz. ¿Estará bien en el sistema de acogida? La verdad es que varía, respondió el sargento con una franqueza que sugería que compartía algunas de las preocupaciones de Thomas sobre la calidad de la atención que recibían los niños en un sistema desbordado, con fondos y personal insuficientes, lo que significaba que los resultados para los niños eran impredecibles y a veces, trágicos. Algunas familias de acogida son maravillosas y brindan una atención excelente, pero otras no son ideales y algunos niños experimentan múltiples acogimientos que perjudican su desarrollo y bienestar. En el mejor de los casos, encontraremos a su familia biológica rápidamente y podremos devolvérsela, suponiendo que sean padres idóneos. Si eso no sucede, la reintegraremos al sistema y veremos qué sucede a partir de ahí. Thomas pasó las siguientes horas en la comisaría esperando mientras los agentes hacían llamadas y consultaban bases de datos intentando identificar a Lily o localizar a alguien que la hubiera denunciado como desaparecida. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche y se acercaba la madrugada, se hizo cada vez más evidente que nadie iría a buscarla en un plazo inmediato. «Lily, ¿recuerdas algo más de tu madre o dónde vivías?», preguntó Thomas con dulzura mientras estaba sentado con la niña, que se sentía cada vez más agotada y angustiada por el entorno extraño y la separación de su cuidador habitual. «Nos mudábamos mucho», dijo Lily con una vaguedad que sugería una situación de vida inestable. «A veces nos quedábamos en casas con otras personas y a veces en el coche. Mamá decía que buscábamos un lugar mejor para vivir». Su descripción alertó a Thomas, quien sospechó que Lily y su madre podrían haber estado sin hogar o de paso, lo que dificultaría enormemente su localización por los medios convencionales, y eso sugería que la madre podría haber estado lidiando con la pobreza u otros problemas que habían comprometido su capacidad para proporcionar un hogar estable a su hija. ¿Tienes más familia además de tu mamá? ¿Algún abuelo, abuela, tío o tía? Thomas continuó con sus preguntas, esperando identificar a otros posibles cuidadores que pudieran estar buscando a Lily. «No lo sé», respondió Lily con un encogimiento de hombros que indicaba un genuino desconocimiento de su familia extendida o la falta de contacto con familiares que podrían haber estado distanciados de su madre por razones que Thomas solo podía especular. Al amanecer, sin ningún progreso en la identificación de la familia de Lily ni en la recepción de informes de personas desaparecidas que coincidieran con su descripción, llegó un trabajador de servicios de protección infantil para tomar la custodia de Lily e iniciar el proceso de colocarla en un hogar de acogida de emergencia mientras continuaba la investigación sobre sus orígenes. «Espera», dijo Thomas impulsivamente, antes de poder considerar por completo las implicaciones de lo que estaba a punto de proponer. «¿Hay alguna manera de que pueda cuidarla temporalmente en lugar de que termine en un hogar de acogida? Yo la encontré y parece estar cómoda conmigo, y acabo de perder mi trabajo, así que tengo tiempo libre para cuidarla mientras sigues buscando a su familia». Su sugerencia lo sorprendió incluso a él mismo porque nunca había considerado convertirse en padre adoptivo y no tenía experiencia con niños más allá de interacciones ocasionales con sobrinos y sobrinas de amigos. Pero algo en la vulnerabilidad de Lily y la perspectiva de que ingresara en un sistema burocrático impersonal que podría no priorizar sus necesidades individuales lo obligó a ofrecer una alternativa que parecía correcta a pesar de que era completamente impráctica dadas sus precarias circunstancias económicas. «Es muy generoso, señor Miller, pero convertirse en padre de acogida requiere verificación de antecedentes, estudio del hogar, capacitación y un proceso de aprobación que suele durar varios meses», explicó el trabajador social, convencido ante su impulso, pero también con la obligación profesional de seguir los procedimientos diseñados para proteger a los niños de ser ubicados con cuidadores que podrían no ser adecuados. «No podemos simplemente entregar la custodia de la niña a alguien que la encontró en la calle, incluso si sus intenciones son buenas, porque no tenemos forma de verificar que sea una persona segura para cuidar a una niña vulnerable. El proceso estándar existe por buenas razones relacionadas con la seguridad infantil».
Su explicación tenía todo el sentido del mundo y Thomas se sintió tonto por haber sugerido algo tan ingenuo. Pero no podía evitar la sensación de que Lily necesitaba a alguien que la defendiera específicamente en lugar de convertirse en un caso más entre miles en un sistema desbordado donde las necesidades individuales de los niños a veces se perdían en los procesos burocráticos. Lo entiendo, reconoció Thomas. ¿Hay alguna manera de seguir involucrado en su caso o de estar al tanto de cómo está? Sé que solo soy un extraño que la encontró, pero me siento comprometido a asegurarme de que esté bien después de todo lo que ha pasado. La trabajadora social consideró su solicitud un momento antes de responder. No puedo darle actualizaciones regulares debido a las normas de confidencialidad, pero si realmente quiere ayudarla, podría iniciar el proceso para convertirse en padre de acogida aprobado y solicitar específicamente la colocación de Lily una vez que haya cumplido con los requisitos. Eso normalmente tomaría de 4 a 6 meses, suponiendo que su verificación de antecedentes sea limpia y que su hogar cumpla con los estándares de acogida, y no hay garantía de que ella todavía esté disponible para la colocación para entonces, ya que seguiremos buscando a su familia biológica y podría reunirse con ellos o ser colocada con familiares antes de que complete el proceso de aprobación. Pero si realmente está interesado en cuidarla, esa sería una vía legítima que le permitiría hacerlo dentro del marco del sistema legal. La sugerencia sembró una semilla en la mente de Thomas, que creció durante las semanas siguientes, mientras luchaba por encontrar un nuevo empleo mientras solicitaba convertirse en padre de acogida con licencia, con el interés específico de brindarle un hogar a Lily si permanecía bajo custodia estatal. Las verificaciones de antecedentes no revelaron ningún problema en su historial, salvo una multa por exceso de velocidad de 10 años antes e infracciones de estacionamiento irrelevantes para la evaluación de su carácter. Un estudio de hogar realizado por la trabajadora social concluyó que, si bien su pequeño apartamento de una habitación era modesto, cumplía con los requisitos mínimos para albergar a una niña si Thomas estaba dispuesto a cederle la habitación mientras él dormía en el sofá de la sala. Señor Miller, debo ser honesto con usted sobre los desafíos que enfrentaría como padre de acogida soltero, dijo la trabajadora social que realizaba el estudio de hogar con una franqueza que él apreciaba. Las estadísticas muestran que los niños en acogida familiar generalmente se desarrollan mejor en hogares con dos padres, con más recursos y sistemas de apoyo. Como hombre soltero con ingresos limitados y sin experiencia en el cuidado de niños, enfrentaría dificultades significativas para brindar un entorno familiar estable a un niño traumatizado que ya ha sufrido abandono y que probablemente tendrá problemas emocionales y de comportamiento derivados de ese trauma. No digo que sea incapaz de ser un buen padre de acogida, pero quiero que comprenda de forma realista lo que asumiría antes de comprometerse con este camino. Sus preocupaciones eran razonables, pero Thomas ya había decidido que quería brindarle un hogar a Lily sin importar las dificultades que enfrentaría, en parte porque se identificaba con su experiencia de ser abandonado por sus padres y en parte porque sentía la obligación moral de seguir el impulso que lo llevó a ofrecerse a cuidarla en primer lugar, en lugar de simplemente irse una vez que el sistema se hizo cargo de su caso. Tras 4 meses de capacitación, trámites, entrevistas y la espera de las aprobaciones de diversas agencias involucradas en la concesión de licencias de acogida, Thomas finalmente recibió la notificación de que había sido aprobado como padre de acogida y que Lily seguía en acogida temporal sin haberse reunido con su familia biológica, que seguía sin ser identificada a pesar de la investigación en curso, que no había arrojado pistas sobre sus orígenes ni las circunstancias de su abandono. Estamos dispuestos a colocar a Lily con usted a modo de prueba, entendiendo que la colocación podría verse interrumpida si no funciona o si se localiza a la familia biológica y se determina que está en condiciones de retomar la custodia, explicó el coordinador de colocación durante la reunión en la que Thomas firmó la documentación asumiendo la responsabilidad del cuidado de Lily. Recibirá un estipendio mensual de $500 para ayudar a cubrir los gastos de su cuidado, incluyendo alimentación, ropa y otras necesidades, y podrá recibir atención médica a través del programa estatal de seguro médico. También deberá participar en capacitación continua y colaborar con un trabajador social que realizará visitas domiciliarias periódicas para evaluar el progreso de la colocación y si se están satisfaciendo adecuadamente las necesidades de Lily. El estipendio financiero fue útil, pero no fue suficiente para cubrir los costos reales de criar a la niña,
en particular considerando que Thomas todavía estaba desempleado y dependía de la indemnización por despido y de sus ahorros, que se agotaban rápidamente, para cubrir sus propios gastos básicos. Pero se había comprometido a hacer que esto funcionara independientemente de las presiones financieras porque creía que Lily merecía un hogar estable con alguien que se preocupara por ella. Específicamente en lugar de verla como un caso entre muchos en la carga de trabajo profesional. Cuando Lily llegó a su apartamento con la trabajadora social que le trasladó las pocas pertenencias que había acumulado durante los meses en un hogar de acogida temporal, su rostro se iluminó de reconocimiento y alivio al ver a Thomas esperándola. «Tommy», exclamó mientras corría a abrazarlo con un entusiasmo que le hizo llorar, pues indicaba que lo recordaba bien y que estaba contenta con su acogida, en lugar de mostrarse temerosa o reticente como algunos niños al ser trasladados a un nuevo hogar. «Hola Lily, bienvenida a casa», dijo Thomas mientras le devolvía el abrazo e intentaba transmitir con su tono y lenguaje corporal que estaba a salvo y que la querían en su casa. A pesar de que el alojamiento era modesto y él tenía poca experiencia en el cuidado de una niña de 5 años que había sufrido un trauma que requeriría paciencia y comprensión para ayudarla a recuperarse. «Sé que este lugar no es lujoso, pero te arreglé la habitación con algunos peluches y libros que pensé que te podrían gustar, y juntos veremos cómo hacer que este sea un hogar para ambos». Su honestidad sobre las limitaciones de lo que podía proporcionarse combinaba con un compromiso genuino de hacer todo lo posible para brindarle un entorno estable y amoroso que la ayudara a recuperarse del abandono y a convertirse en una niña sana a pesar de los difíciles comienzos de su vida. Las primeras semanas de su convivencia fueron un reto, ya que Thomas aprendió, mediante ensayo y error, a gestionar las rutinas del cuidado de una niña pequeña, incluyendo prepararle las comidas, establecer rituales para la hora de dormir que la ayudaran a dormir toda la noche sin pesadillas y responder a los arrebatos emocionales que parecían surgir de la nada, pero que poco a poco comprendió que se desencadenaban por recordatorios del trauma que ella había vivido o por el miedo a ser abandonada de nuevo. «Lily, necesito que entiendas algo muy importante», le dijo Thomas durante una noche particularmente difícil, cuando ella se puso histérica porque él se había ido al supermercado sin ella porque temía que no volviera. «Sé que tu mamá te dejó y eso fue muy aterrador y triste, pero te prometo que no te voy a dejar. Cuando vaya a la tienda o a cualquier otro lugar sin ti, siempre volveré. Estás a salvo aquí conmigo y me comprometo a cuidarte todo el tiempo que me necesites». Tuvo que repetirle esa promesa muchas veces durante los meses siguientes antes de que Lily empezara a asimilar que él era una presencia confiable que no desaparecería de su vida inesperadamente. A medida que los meses se convertían en el primer y segundo año de Lily viviendo con Thomas, su vínculo se profundizó, pasando de la conexión inicial, basada en su rescate, a una genuina relación padre-hija que ninguno de los dos había anticipado, pero que ambos atesoraban como la relación más importante de sus vidas. Thomas finalmente había encontrado un trabajo de construcción a tiempo parcial que pagaba menos que su trabajo anterior, pero que, combinado con el estipendio de la familia de acogida, era suficiente para cubrir sus gastos básicos, aunque quedaba poco dinero para extras o lujos que les habrían hecho la vida más cómoda. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», preguntó Lily una noche, usando el nombre con el que había empezado a llamarlo después de unos 6 meses de convivencia, cuando le pidió permiso para dejar de llamarlo Tommy y empezar a llamarlo papá, porque lo sentía como un verdadero padre, de maneras más significativas que la conexión biológica. «Claro, cariño, puedes preguntarme lo que quieras», respondió Thomas mientras dejaba el periódico que había estado leyendo sobre proyectos de construcción propuestos en la región que podrían generar oportunidades de empleo. «¿Crees que mi verdadera mamá volverá alguna vez por mí?». Su pregunta era una que ya había formulado de diversas maneras docenas de veces durante los 2 años que llevaban juntos, y Thomas había aprendido que necesitaba que fuera honesto en lugar de darle falsas garantías sobre una posibilidad que parecía cada vez más improbable a medida que pasaban los años sin ningún contacto con su madre biológica, quien permanecía sin ser identificada por las autoridades a pesar de la investigación continua, pero cada vez más superficial. «No lo sé, cariño», respondió Thomas con sinceridad. «Tu trabajadora social sigue intentando encontrar información sobre tu mamá, pero ha pasado mucho tiempo sin pistas, así que es posible que no regrese. Pero lo que quiero que sepas es que, regrese o no tu mamá biológica, tendrás un hogar aquí conmigo todo el tiempo que quieras y te quiero mucho, pase lo que pase con la búsqueda de tu familia biológica».
Su respuesta equilibraba la honestidad sobre la incertidumbre con la seguridad de su compromiso con ella, que esperaba le brindara una base de seguridad incluso mientras ella lloraba la pérdida de una madre que no podía olvidar a pesar de haber sido abandonada. La vida de Thomas se había transformado con la presencia de Lily de maneras que trascendían las exigencias prácticas de la crianza, incluyendo un cambio en su sentido de propósito e identidad, de un hombre centrado principalmente en la supervivencia y la supervivencia diaria a un padre cuyas decisiones se guiaban por la consideración de cómo afectarían a su hija, a quien debía proteger y criar. Thomas, tenemos que hablar sobre la situación legal de Lily, dijo su trabajadora social durante una de las visitas regulares de seguimiento que se habían prolongado durante los 2 años de su acogida. A pesar de los grandes esfuerzos, la familia biológica aún no ha sido localizada, y en este momento la agencia recomienda que se retiren los derechos parentales y que Lily sea liberada para adopción. Si la acogida con éxito y el vínculo claramente establecido se han establecido, tendrías la primera opción para adoptarla si te interesa que la acogida sea permanente en lugar de continuar como padre de acogida. Debo advertirte que la adopción implicaría que eres totalmente responsable financieramente de ella sin necesidad de una asignación estatal continua, y tendrías que demostrar que tienes ingresos estables suficientes para mantenerlos a ambos sin asistencia pública. La propuesta de adopción era algo con lo que Thomas había fantaseado, pero no la había considerado del todo realista dada su precaria situación económica. Sin embargo, supo de inmediato que quería adoptar a Lily y convertirla legalmente en su hija si esa opción estaba disponible. Sin duda quiero adoptarla, confirmó Thomas sin dudarlo. Pero me preocupan los requisitos económicos, ya que mis ingresos aún son bastante bajos gracias a mi trabajo de construcción a tiempo parcial y no estoy seguro de que cumpla con el umbral que usted describe como necesario para optar a la adopción. ¿Hay alguna flexibilidad o necesito encontrar un trabajo mejor remunerado antes de que se concrete la adopción? Su pregunta reflejaba la tensión entre su deseo de que el compromiso fuera permanente y una evaluación realista de sus limitaciones económicas, que podrían descalificarlo para adoptar a la niña que había criado con éxito durante 2 años. El trabajador social revisó su documentación financiera y consultó con sus supervisores antes de regresar con una respuesta con resultados a medias. La agencia está dispuesta a aprobar la adopción si la colocación resulta exitosa, pero deberá demostrar un empleo estable a tiempo completo con ingresos superiores al umbral de pobreza en los próximos 6 meses. De lo contrario, se retirará la aprobación de la adopción y tendremos que considerar otras opciones de colocación para Lily que le brinden mayor seguridad financiera para su futuro. El ultimátum generó una crisis para Thomas, quien llevaba casi 3 años buscando sin éxito un trabajo de construcción a tiempo completo desde que lo despidieron de su puesto anterior. Sabía que encontrar un empleo que cumpliera con los requisitos dentro del plazo especificado requeriría creatividad y posiblemente mudarse a una zona con mejor mercado laboral, lo que afectaría la educación de Lily y las conexiones sociales que había establecido durante 2 años en su comunidad actual. Ya encontraré una solución, prometió Thomas, ansioso por saber si esa promesa era realista o simplemente la expresión de una desesperada esperanza de que, de alguna manera, la oportunidad se materializara a pesar de las limitadas opciones disponibles. No voy a perder a Lily por problemas económicos si hay alguna manera de evitarlo. Su determinación era absoluta, pero no tenía un plan claro para transformar su situación económica con la suficiente rapidez como para cumplir con los requisitos de la agencia, que amenazaban con separarlo de su amada hija, a pesar de la ausencia de los vínculos legales o biológicos que suelen definir las relaciones paternofiliales en el sentido convencional. En su búsqueda desesperada de oportunidades laborales que le proporcionaran los ingresos necesarios para obtener la aprobación de la adopción, Thomas comenzó a solicitar empleos fuera del sector de la construcción, incluyendo puestos en tiendas minoristas, almacenes y diversos empleos en el sector servicios que no requerían formación especializada, pero que pagaban ligeramente mejor que el trabajo de construcción a tiempo parcial del que dependía. Tras docenas de solicitudes y varias entrevistas que no resultaron en ofertas de trabajo, finalmente recibió una llamada del gerente de una gran tienda de artículos para el hogar ofreciéndole un puesto a tiempo completo como supervisor de departamento, a cargo de la sección de materiales de construcción. Su experiencia en construcción sería un activo valioso, aunque el trabajo en sí no implicara obras de construcción. El puesto paga $15 por hora más beneficios, incluyendo seguro médico, y si se desempeña bien,
existe la posibilidad de ascender a puestos directivos que aumentarían su remuneración con el tiempo, explicó el gerente durante la entrevista. Las horas son 40 por semana y se requieren algunos turnos de fin de semana, pero el horario generalmente es predecible, lo que debería ayudar con los arreglos para el cuidado de su hija. El salario ascendía a unos $31.000 anuales antes de impuestos, apenas por encima del umbral de pobreza para una familia de 2 personas, pero era suficiente para cumplir con los requisitos de ingresos mínimos establecidos por la agencia de adopción y representaba una mejora significativa respecto a su situación financiera actual, que lo mantenía despierto por la ansiedad de perder a Lily debido a circunstancias que escapaban a su control con solo trabajar duro. Acepto el puesto, confirmó Thomas de inmediato, sin negociar un salario más alto ni mejores condiciones, pues sabía que su posición negociadora era débil y que necesitaba este trabajo desesperadamente para preservar a su familia con Lily. ¿Cuándo puedo empezar? En 2 semanas, Thomas había empezado su nuevo trabajo y había presentado documentación a la trabajadora social que demostraba un empleo estable que cumplía los criterios para la aprobación de la adopción. El proceso avanzó hacia la finalización, lo que legalmente convertiría a Lily en su hija y pondría fin a la supervisión continua de la Agencia de Bienestar Infantil que había supervisado su adopción durante más de 2 años. El día en que se formalizó la adopción en el Tribunal de Familia, ante un juez que expresó su admiración por el compromiso de Thomas de brindar un hogar a un niño abandonado a pesar de sus humildes circunstancias, tanto Thomas como Lily, que ya tenía 7 años, lloraron de alegría y alivio al saber que su familia sería permanente, independientemente del futuro. «Felicidades, papá», dijo Lily mientras lo abrazaba al concluir la ceremonia. «Ahora nadie podrá separarme de ti nunca más». Su comprensión de la importancia de la adopción reflejaba la ansiedad que había cargado durante 2 años en acogida ante la posibilidad de ser retirada de su hogar, donde se sentía segura y querida, y Thomas agradeció que la formalización legal eliminara esa fuente de inseguridad, aunque aumentara sus responsabilidades financieras de maneras que requerirían una gestión presupuestaria cuidadosa. Los años posteriores a la adopción se caracterizaron por una mejora constante en sus circunstancias, ya que Thomas adquirió experiencia en administración de tiendas minoristas y recibió modestos ascensos y aumentos que incrementaron gradualmente sus ingresos hacia la estabilidad de la clase media-baja, en lugar de la pobreza laboral que había caracterizado su vida anterior. Lily prosperó en la escuela, donde demostró ser una estudiante inteligente y motivada a pesar de los retrasos en el desarrollo tempranos derivados del abandono y la inestabilidad durante los primeros 5 años de su vida, antes de que Thomas la encontrara. Sus maestros elogiaban constantemente su resiliencia y actitud positiva, lo que hacía que fuera un placer trabajar con ella incluso cuando el contenido académico le resultaba difícil. «Papá, me aceptaron en el programa avanzado de matemáticas», anunció Lily con entusiasmo cuando tenía 10 años y solicitó un programa de enriquecimiento que le permitiría cursar álgebra en la secundaria en lugar de esperar hasta la preparatoria como la mayoría de los estudiantes. «El maestro dijo que soy una de las 5 únicas estudiantes de mi grado que calificaron según los resultados de los exámenes y que estar en el programa avanzado me ayudará a estar preparada para la universidad si decido hacerlo». Su orgullo por sus logros académicos conmovió a Thomas, quien nunca había destacado en la escuela y a veces le preocupaba que su limitada educación le impidiera apoyar el desarrollo intelectual de Lily. Sin embargo, había aprendido a buscar la ayuda de profesores y tutores cuando ella necesitaba ayuda con las tareas que él no podía proporcionarle directamente. «Es fantástico, cariño, estoy muy orgulloso de ti», respondió Thomas con genuino entusiasmo. «Celebraremos esta noche con una cena especial en tu restaurante favorito». La promesa de cenar fuera era un capricho que solo podían permitirse ocasionalmente debido a su presupuesto ajustado, pero Thomas creía que celebrar los logros de Lily era una inversión importante en su autoestima y motivación, una inversión que le reportaría beneficios a lo largo de su vida, incluso si eso implicaba sacrificar otros gastos. Cuando Lily tenía 12 años y cursaba 7º grado, el gerente de distrito contactó a Thomas para hablar sobre la oportunidad de convertirse en gerente de tienda en una nueva ubicación que se inauguraba en un suburbio en rápido desarrollo a las afueras de la ciudad donde vivían. El puesto conllevaría un aumento salarial significativo de aproximadamente 70.000 libras al año, además de una posible bonificación según el rendimiento de la tienda, explicó el gerente de distrito.
Es un aumento considerable en responsabilidad y gestionarías un equipo de unos 40 empleados en todos los departamentos, pero creo que has demostrado capacidades de liderazgo que te harán tener éxito en el puesto. La desventaja es que la nueva tienda está a unos 45 minutos de donde vives actualmente, así que tendrías que aceptar un largo viaje o considerar mudarte para estar más cerca del trabajo. Necesito una respuesta en una semana para saber si estás interesado. La oportunidad representaba un aumento de ingresos que le cambiaría la vida y que finalmente le brindaría una seguridad financiera que Thomas nunca había experimentado y que le permitiría ofrecerle a Lily ventajas como ahorros para la universidad y actividades extracurriculares que habían sido imposibles con un presupuesto más ajustado. Sin embargo, mudarse significaría sacarla de la escuela donde había forjado amistades y dejar la comunidad donde habían construido una vida juntos durante 7 años desde su adopción. Lily, necesito hablar contigo sobre una decisión que debo tomar y que nos afectará a ambos, explicó Thomas esa noche durante la cena. Me han ofrecido un ascenso a gerente de tienda con un salario mucho mayor al que gano actualmente, pero la nueva tienda está tan lejos que probablemente tendríamos que mudarnos a un barrio diferente, más cerca de mi trabajo. Mudarte significaría que tendrías que cambiar de escuela y dejar a tus amigos aquí, pero tener más dinero significaría que podría enviarte a mejores escuelas y ayudarte con la universidad cuando llegue el momento. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Su inclusión en la toma de decisiones reflejaba la filosofía que había desarrollado sobre la crianza de los hijos, que implicaba tratarla como una compañera en la familia, cuyas opiniones importaban incluso cuando él, como padre, tomaría la decisión final después de considerar su aporte. Creo que deberías aceptar el ascenso, papá, respondió Lily tras pensarlo detenidamente. Echaré de menos a mis amigos, pero podemos seguir en contacto por internet y visitarnos de vez en cuando, y parece que este trabajo te facilitaría las cosas económicamente, lo cual sería bueno porque sé que a veces te preocupas por el dinero, aunque intentas ocultármelo. Además, mudarnos a una nueva escuela podría ser una aventura divertida y una oportunidad para conocer gente nueva y probar cosas nuevas. Me parece bien si decides que es lo mejor para nosotros. Su madurez y disposición para apoyar una decisión que implicaba sacrificio por su parte hicieron que el corazón de Thomas se llenara de orgullo y amor por esta chica extraordinaria que había llegado a su vida por casualidad, pero que se había convertido en el centro de todo lo que le importaba y de cada decisión que tomaba. Se mudaron a una comunidad suburbana más próspera que el barrio obrero donde vivían, y Lily se matriculó en una escuela secundaria que ofrecía más recursos y programas que su escuela anterior, incluyendo un club de robótica y un equipo de debate, al que se unió con entusiasmo a pesar del nerviosismo inicial de hacer amigos en un entorno desconocido. Me gusta mucho mi nuevo papá de la escuela, comentó Lily tras el primer mes en la nueva ubicación. Las clases son más difíciles que en mi antigua escuela, pero los profesores son muy buenos y estoy aprendiendo un montón. Me uní al club de robótica y estamos construyendo un robot de competición, lo cual es genial. Hay una chica llamada Maya en mi curso que me invitó a comer con su grupo. Todos son muy amables y les gustan cosas similares a mí, así que creo que encajaré bien aquí. Su adaptación positiva a la reubicación alivió las dudas de Thomas sobre si mudarse había sido la decisión correcta, y se dedicó a su nuevo trabajo con el entusiasmo que le transmitía saber que su esfuerzo le estaba dando una vida mejor a su hija, a la que estaba dedicado. Cuando Lily tenía 15 años y empezaba a pensar seriamente en sus solicitudes para la universidad y sus futuras oportunidades profesionales, Thomas recibió una llamada de la trabajadora social que había llevado su caso durante su periodo de acogida y adopción años antes. Señor Miller, llamo porque se ha producido una situación que debe tener en cuenta con respecto a la familia biológica de Lily, explicó la trabajadora social con un tono que inmediatamente alertó a Thomas de que la conversación sería difícil. Después de todos estos años sin pistas, finalmente hemos identificado a los padres biológicos de Lily mediante la coincidencia de la base de datos de ADN que se produjo cuando su madre fue arrestada por cargos relacionados con drogas y su ADN se ingresó en el sistema. La madre se llama Sarah Mitchell y el padre, James Mitchell, y afirman que les arrebataron a Lily sin su consentimiento y que la han estado buscando durante 10 años desde su desaparición. Solicitan contactar con ella y posiblemente impugnar la adopción alegando que se les revocaron los derechos parentales sin que se hicieran los esfuerzos necesarios para localizarlos e involucrarlos en el proceso.
La noticia fue como una bomba que explotó en la vida cuidadosamente construida de Thomas, pues la posibilidad de que los padres biológicos de Lily reaparecieran y la reclamaran amenazaba con destruir la familia que él y Lily habían construido durante la década que habían pasado juntos. Pero la adopción se formalizó hace años, protestó Thomas. No pueden aparecer después de 10 años y anular la adopción legal porque de repente decidieron que la quieren de vuelta. ¿Oh sí? Su pregunta reflejaba tanto la esperanza de que las protecciones legales evitaran la interrupción de la vida de Lily como el temor de estar a punto de perder a su hija a manos de sus padres biológicos, quienes tenían demandas legales que podrían invalidar su condición de padre adoptivo, independientemente de la década que había pasado criándola como si fuera suya. Legalmente es complicado, reconoció el trabajador social. La formalización de una adopción suele brindar una sólida protección legal, y los tribunales se muestran reacios a anular adopciones que llevan un tiempo en vigor, sobre todo cuando el niño ha establecido un vínculo con su padre adoptivo y se desarrolla bien en ese entorno. Sin embargo, los padres biológicos afirman que nunca renunciaron voluntariamente a la custodia y que, en esencia, les arrebataron a Lily, lo que, de comprobarse, podría justificar una impugnación de la adopción. No digo que su demanda prospere, pero quería que supiera que están haciendo estas acusaciones y que podría necesitar contratar a un abogado para defender la adopción si emprenden acciones legales. Thomas se sentía abrumado por la ansiedad ante la amenaza a su familia, pero intentó mantener la calma mientras procesaba la información y consideraba qué medidas debía tomar para proteger a Lily de verse obligada a relacionarse con sus padres biológicos, quienes la habían abandonado hacía una década, sin importar las explicaciones que pudieran ofrecer sobre su ausencia. ¿Ya sabe Lily de esto?, preguntó Thomas. No, quería hablar contigo antes de que alguien la contacte, porque eres su padre o madre legal y tienes derecho a participar en cualquier conversación sobre el contacto con su familia biológica, confirmó la trabajadora social. Lo que recomiendo es que organicemos una reunión donde tú y Lily puedan hablar con sus padres biológicos en un entorno supervisado para escuchar su historia y permitir que Lily decida si le interesa tener una relación con ellos. Ya tiene 15 años, edad suficiente para que el tribunal probablemente considere sus preferencias sobre el contacto con su familia biológica, y obligarla a una relación que no desea sería difícil incluso si sus padres biológicos impugnaran legalmente la adopción con éxito. La sugerencia de conocer a sus padres biológicos llenó de temor a Thomas, pues temía que Lily sintiera curiosidad por sus padres biológicos y quisiera explorar una relación con ellos, lo que podría llevarla a alejarse gradualmente de él en favor de una familia biológica que le ofreciera una conexión genética con la que no podría competir, a pesar de la década de dedicación parental que había definido toda su identidad adulta. Déjame hablar primero con Lily y ver qué opina sobre la posibilidad de conocer a sus padres biológicos antes de programar nada, pidió Thomas. Esto va a ser un shock enorme para ella y quiero prepararla con cuidado en lugar de decírselo sin avisar. Esa noche, Thomas se sentó con Lily para tener la conversación que había temido durante 10 años desde que la adoptó, con la esperanza de que nunca fuera necesaria porque sus padres biológicos nunca resurgirían para complicar la familia que habían construido juntos. Lily, necesito decirte algo importante que va a ser sorprendente y probablemente perturbador, comenzó Thomas, intentando mantener la voz firme. Tus padres biológicos han sido localizados después de todos estos años y dicen que quieren conocerte. Quiero que sepas que, decidas lo que decidas sobre tener contacto con ellos, eres mi hija y eso no va a cambiar, independientemente de la relación que puedas o no desarrollar con ellos. Pero como tu madre, creo que tienes derecho a saber que los han encontrado y a decidir por ti misma si quieres conocerlos. El rostro de Lily recorrió múltiples emociones mientras procesaba la noticia: conmoción, confusión, curiosidad, miedo y, finalmente, algo parecido a ira, al comprender las implicaciones de la información. Espera, ¿me estás diciendo que esa mujer que me abandonó en una esquina hace 10 años de repente quiere verme? ¿Dónde estuvo durante los últimos 10 años cuando me criaste, me cuidaste y fuiste mi padre de verdad, en lugar de simplemente desaparecer y dejarme sola? No entiendo por qué querría conocer a alguien a quien obviamente no le importé lo suficiente como para saber dónde estaba o intentar encontrarme durante todo este tiempo. Su respuesta fue más vehemente de lo que Thomas esperaba,
y una parte de él sintió un alivio culpable al ver que su reacción inicial fue de rechazo a sus padres biológicos en lugar de entusiasmo por reconectar con ellos. Aunque intentó reprimir ese sentimiento egoísta para apoyar cualquier decisión que Lily tomara basándose en sus propias necesidades y no en su miedo a perderla. Entiendo por qué estás enojada, y esos sentimientos son completamente legítimos, validó Thomas. Me han dicho que tus padres biológicos afirman que no te abandonaron voluntariamente y que te han estado buscando, aunque, obviamente, desconozco los detalles de su historia o si es veraz. Lo que quiero que consideres es si podrías arrepentirte de no haber escuchado al menos lo que tienen que decir antes de tomar la decisión final sobre si quieres tener una relación con ellos. No tienes que decidir ahora. Podemos tomarnos el tiempo para pensarlo y hablarlo todo lo que necesites antes de decidir si quieres conocerlos. Su disposición a apoyar su exploración de la relación con sus padres biológicos a pesar de sus propios miedos demostraba un compromiso con su bienestar por encima de su propia comodidad emocional, que había caracterizado su crianza durante la década que habían estado juntos, y Lily reconoció su altruismo incluso mientras lidiaba con emociones contradictorias sobre sus padres biológicos, quienes habían estado ausentes de su vida durante tanto tiempo que los sentía como extraños en lugar de familia en el sentido estricto de la palabra. ¿Puedo pensarlo unos días antes de decidir?, preguntó Lily mientras se secaba las lágrimas que empezaban a caer a medida que el peso emocional de la situación abrumaba su compostura, cuidadosamente mantenida. Es mucho que procesar y necesito tiempo para decidir qué quiero realmente, en lugar de reaccionar simplemente por ira o confusión. Su petición de tiempo era razonable y Thomas accedió de inmediato, asegurándole que no había presión para tomar una decisión rápida y que, eligiera lo que eligiera, contaría con todo su apoyo, incluso si su decisión le causaba dificultades o dolor emocional. Durante la semana siguiente, Lily habló extensamente con Thomas sobre sus recuerdos de la primera infancia con su madre biológica, fragmentarios y a menudo confusos, dado que solo tenía 5 años cuando Thomas la encontró. Intentó conciliar los vagos recuerdos de la mujer a la que llamaba mamá con la realidad actual. Esa misma mujer ahora solicitaba contacto tras una década de ausencia que había marcado todo el desarrollo de Lily, desde una niña abandonada y asustada hasta una adolescente segura de sí misma que se preparaba para la universidad y la independencia adulta. Creo que quiero conocerlos, anunció Lily finalmente tras una semana de deliberación. No porque me interese tener una relación duradera necesariamente, sino porque tengo preguntas sobre por qué me dejaron y qué pasó durante esos años en que supuestamente me buscaban, y creo que necesito respuestas a esas preguntas antes de poder seguir adelante con mi vida sin preguntarme cuál fue su historia. ¿Tiene sentido? Su explicación reflejaba una madurez que superaba sus 15 años y demostraba una capacidad de reflexión matizada que enorgullecía a Thomas, incluso mientras luchaba contra la ansiedad por lo que el encuentro podría revelar y cómo podría cambiar la dinámica de su relación. La reunión supervisada se organizó en la oficina de servicios familiares con la presencia de una trabajadora social para facilitar la conversación y garantizar que la interacción fuera adecuada y no resultara abrumadora para Lily, quien, comprensiblemente, estaba nerviosa por encontrarse con sus padres biológicos, a quienes no había visto en una década y apenas recordaba de su infancia. Lily, Dios mío, has crecido tanto, exclamó Sarah Mitchell al ver por primera vez a su hija, a quien no había visto desde que Lily tenía 5 años. He pensado en ti todos los días durante los últimos 10 años y nunca he dejado de buscarte desde que me la arrebataron. Siento mucho todo lo que has pasado y quiero que sepas que perderte fue lo peor que me ha pasado en la vida y que habría hecho cualquier cosa por encontrarte si hubiera sabido dónde buscar. Su expresión emocional parecía genuina, pero Thomas notó que la apariencia de Sarah sugería años de vida difícil, con signos de consumo de drogas visibles en su delgada figura y su mala salud dental, lo que indicaba problemas de abuso de sustancias persistentes que planteaban dudas sobre su idoneidad como madre, independientemente del apego emocional que pudiera sentir hacia la hija que había perdido. ¿Puedes explicar qué pasó realmente ese día cuando me encontraron sola?, preguntó Lily con una franqueza que atravesó el ambiente emocional para abordar una pregunta práctica que la había atormentado durante años. Porque recuerdo que me dejaron en algún lugar y que no regresaste, pero no entiendo por qué me dejaste sola si de verdad te importaba como dices ahora.
Su desafío obligó a Sarah a dar una explicación del abandono que había definido el trauma infantil de Lily y que debía abordarse con honestidad si quería que la relación entre ellas fuera posible en el futuro. La verdad es complicada y no es algo de lo que esté orgullosa, comenzó Sarah con evidente incomodidad por tener que reconocer sus fracasos como madre frente a su hija, que había sufrido las consecuencias de esos fracasos. Tu padre y yo sufríamos de adicciones en aquel entonces y vivíamos en nuestro coche porque nos habían desalojado del apartamento y no teníamos dinero para el alquiler. Ese día, mientras caminábamos por la ciudad buscando refugio, entré en una tienda de conveniencia para comprar comida. Mientras estaba dentro, un policía se acercó a tu padre, que te esperaba afuera, y empezó a preguntarle por qué merodeaba con su hijo pequeño. Tu padre entró en pánico porque tenía órdenes de arresto pendientes y huyó sin pensar que tú estabas ahí. Para cuando salí de la tienda, los dos ya no estaban y pasé el resto del día y los meses siguientes intentando encontrarte sin éxito, porque no sabía que habían arrestado a tu padre ni que te habían llevado a la comisaría como niño perdido. Denuncié tu desaparición, pero como no teníamos hogar y yo tenía antecedentes de problemas con las drogas, la policía no tomó en serio mis denuncias y asumió que yo era una madre negligente que había perdido la custodia merecidamente, en lugar de una madre cuyo hijo había sido separado de ella por circunstancias ajenas a su voluntad. Su explicación proporcionó un contexto que hizo que el abandono fuera algo más comprensible que la simple negligencia, pero también confirmó que el abuso de sustancias y el estilo de vida inestable habían creado las condiciones para que perder el rastro de la hija de 5 años hubiera sido posible en primer lugar. ¿Y dónde has estado durante los últimos 10 años mientras yo crecía con papá?, insistió Lily, señalando a Thomas, quien estaba sentado en silencio a su lado, brindándole apoyo sin interferir en la conversación que necesitaba tener con su madre biológica. Si de verdad me buscabas, ¿por qué tardaste 10 años en encontrarme cuando estaba en un sistema de acogida y luego fui adoptada mediante procedimientos legales oficiales que deberían haber sido rastreables si hubieras estado buscando constantemente? Su escepticismo sobre las afirmaciones de Sarah de una búsqueda constante estaba justificado, dado que había pasado una década sin ningún contacto, a pesar de las múltiples oportunidades que sus padres biológicos tuvieron de localizarla a través del sistema de bienestar infantil si hubieran buscado con verdadera determinación. No voy a mentirte y fingir que fui perfecta o que hice todo lo que debía haber hecho, admitió Sarah con lágrimas en los ojos. Tras perderte, caí en una adicción aún más profunda porque usaba drogas para mitigar el dolor de perder a mi hija. Durante varios años estuve tan absorta en mis propios problemas que no pude organizar una búsqueda efectiva, aunque pensaba en ti constantemente. Tu padre estuvo 3 años en prisión, lo que significaba que no podía ayudar en la búsqueda. Para cuando lo liberaron y ambos nos habíamos estabilizado un poco con programas de tratamiento, la pista se había perdido y no sabíamos cómo encontrarte dentro de un sistema diseñado deliberadamente para dificultar que los padres biológicos localicen a los niños que les han sido arrebatados. No fue hasta que me arrestaron el año pasado y mi ADN se ingresó en una base de datos que se realizó una coincidencia que te identificó como mi hija por conexión genética. Fue entonces cuando supimos que habías sido adoptada y que vivías con tu padre adoptivo. Sé que 10 años es un tiempo inmenso y sé que te fallé de maneras irreversibles, pero quiero que sepas que mi amor por ti nunca se detuvo, ni siquiera durante los años en que estaba demasiado destrozada para actuar con eficacia. Lily asimiló la explicación de Sarah con una expresión difícil de interpretar, pero que parecía reflejar una mezcla de compasión por el dolor que Sarah había experimentado y rabia por las decisiones que la habían llevado al abandono, independientemente de las circunstancias atenuantes que pudieran explicarlas en parte. Aprecio que sea sincera sobre lo sucedido, respondió Lily finalmente tras un largo silencio durante el cual todos en la habitación esperaron con tensión su reacción. Pero necesito que entiendas que, sea cual sea nuestra conexión biológica, Thomas es mi verdadero padre en todos los sentidos. Él fue quien me encontró cuando estaba sola y asustada, quien se convirtió en padre de acogida para poder cuidarme, quien me adoptó y me convirtió legalmente en su hija, y quien ha estado ahí para mí todos los días durante los últimos 10 años, en las buenas y en las malas. No sé qué tipo de relación podamos tener de ahora en adelante, pero necesito que respetes que mi familia está con él y eso no va a cambiar, independientemente de si decido tener contacto contigo y con mi padre biológico. Su declaración de lealtad a Thomas fue clara e inequívoca,
y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al escuchar a su amada hija expresar lo que esperaba que sintiera, pero de lo que nunca había estado seguro, dado que los vínculos biológicos a menudo se describían como irreemplazables y singularmente poderosos, de maneras que sugerían que las relaciones adoptivas nunca podrían competir plenamente con las conexiones genéticas. Lo entiendo y lo respeto, respondió Sara con evidente dolor al enterarse de que había sido reemplazada en el afecto de su hija, pero también con aparente aceptación de que las consecuencias de sus decisiones pasadas incluían perder la condición de madre principal en la vida de Lily. No pido ocupar el lugar de Thomas ni perturbar la vida que has construido con él. Lo que espero es la oportunidad de formar parte de tu vida de la forma que te resulte cómoda, aunque solo sea un contacto ocasional o contarte cómo estás. Sé que no merezco tu perdón ni tu amor después de abandonarte, pero pido la oportunidad de al menos estar presente en el futuro, aunque no pueda reparar el daño del pasado. La reunión concluyó con el acuerdo de que Lily consideraría si quería mantener el contacto con Sarah y James, quienes habían permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, permitiendo que Sarah hablara principalmente como portavoz de ambos. Lily tomaría la decisión sobre la futura relación basándose en sus propias necesidades y preferencias, sin la presión de sus padres biológicos, que buscaban la reconexión, ni de Thomas, quien quería apoyar cualquier decisión que tomara, aunque una parte de él temía perder a su hija por una familia biológica que pudiera ofrecer una conexión genética que él no podía igualar. Gracias por ser tan madura al respecto, le dijo Thomas a Lily mientras conducían a casa después de la reunión. Sé que no debe haber sido fácil escuchar la historia de tu madre biológica y tener que decidir qué tipo de relación quieres con ella de ahora en adelante. Quiero que sepas que, decidas lo que decidas, apoyaré tu decisión, incluso si eso significa compartirte con tu familia biológica de maneras que podrían ser difíciles para mí personalmente. Eres mi hija y te quiero, y eso no va a cambiar, independientemente de las otras relaciones que desarrolles. Su consuelo buscaba darle a Lily la libertad de explorar la conexión con sus padres biológicos sin preocuparse por lastimarlo o dañar su relación, aunque no podía ocultar por completo la ansiedad que sentía ante la posibilidad de que ella se alejara gradualmente de la medida que desarrollaba un vínculo con su familia biológica, que compartía su ADN y herencia étnica de maneras que él, como padre adoptivo blanco de una hija hispana, no podía replicar a pesar de una década de dedicación paternal. Papá, necesito que entiendas algo muy importante, respondió Lily mientras le tomaba la mano. Conocer a mi madre biológica hoy no cambió lo que siento por ti ni me hizo cuestionar quién es mi verdadera familia. De hecho, verla y escuchar las decisiones que tomó que me llevaron al abandono solo reforzó mi agradecimiento por haberme encontrado y haberme hecho tu hija, a pesar de las dificultades económicas y de no tener que asumir la responsabilidad de criar a la hija de otra persona. Me salvaste la vida, literalmente, porque quién sabe qué habría sido de mí si hubiera terminado en un sistema de acogida, rebotando entre diferentes hogares, en lugar de ser adoptada por alguien que me quisiera de verdad y priorizara mi bienestar por encima de todo. Puede que decida tener contacto ocasional con Sarah porque siento curiosidad por mi herencia biológica y porque una parte de mí siente compasión por sus problemas con la adicción, pero ella nunca será mi madre como tú eres mi padre. Ese puesto está ocupado de forma permanente e innegociable. Su declaración le trajo a Thomas un alivio y una alegría tan profundos que tuvo que detener el coche porque las lágrimas le nublaban la vista y le impedían conducir con seguridad. Se sentaron juntos en el aparcamiento, abrazados, mientras ambos lloraban por la intensidad emocional del día y por la profundidad del vínculo que compartían, que se había puesto a prueba, pero no se había debilitado, con la reaparición de su familia biológica, que tenía argumentos basados en la genética, pero no podía competir con la década de historia compartida y la devoción mutua que definieron su relación padre-hija. Durante los meses siguientes, Lily mantuvo contacto ocasional con Sarah mediante visitas supervisadas y llamadas telefónicas que le permitieron aprender más sobre su herencia biológica y comprender mejor las circunstancias que habían moldeado su infancia. Sin embargo, estas interacciones fueron secundarias a su relación familiar principal con Thomas, quien siguió siendo una figura central en su vida mientras superaba los desafíos de la secundaria y comenzaba a planificar sus solicitudes de ingreso a la universidad. Papá, recibí mis calificaciones del SAT y me fue muy bien,
anunció Lily con entusiasmo cuando tenía 16 años y comenzaba el intenso proceso de preparación de solicitudes de ingreso a la universidad. Mi consejera me dice que, con mis calificaciones y resultados en los exámenes, debería solicitar ingreso a universidades selectivas, incluyendo algunas de la Ivy League que podrían ofrecer becas completas a estudiantes de familias de bajos recursos como la nuestra. Cree que tengo posibilidades reales de ingresar a los mejores programas si escribo ensayos sólidos y recibo buenas cartas de recomendación. Su éxito académico fue motivo de inmenso orgullo para Thomas, quien siempre supo que era inteligente, pero que a veces se maravillaba de lo mucho que había progresado desde la niña traumatizada de 5 años que encontró llorando en una esquina hasta la joven talentosa que se preparaba para asistir a universidades que apenas conocía durante su propia educación truncada. «Es increíble, cariño, estoy muy orgulloso de ti», respondió Thomas con un entusiasmo genuino, aunque sentía una punzada de ansiedad por lo que significaría para él personalmente su partida a la universidad, dado que criarla había sido el principio organizador central de su vida durante más de una década. Y la perspectiva de un nido vacío se sentía a la vez como un logro que celebrar y una pérdida que lamentar. Tendremos que empezar a visitar universidades y a trabajar en las solicitudes, y ayudaré en todo lo que pueda, aunque admito que el proceso de admisión a universidades selectivas está bastante fuera de mi área de especialización. Su reconocimiento de limitaciones pretendía ser gracioso, pero Lily percibió una inseguridad subyacente y actuó rápidamente para tranquilizarlo. «Papá, ya me has ayudado más de lo que probablemente te imaginas al brindarme un hogar estable y un apoyo constante que me permitió concentrarme en la escuela en lugar de preocuparme por la supervivencia básica, como habría sucedido si hubiera terminado en hogares de acogida disfuncionales. El hecho de que incluso pueda solicitar ingreso a universidades selectivas se debe enteramente a la base que me brindaste al elegir adoptarme y al esforzarte por darme oportunidades a pesar de las limitaciones financieras que enfrentamos. Pase lo que pase con las solicitudes universitarias, tu contribución a mi éxito es lo que hizo todo lo demás posible». Su reconocimiento del papel de él en sus logros lo era todo para Thomas, quien a veces se sentía inferior al compararse con otros padres de su escuela, quienes tenían títulos superiores y carreras profesionales que contrastaban marcadamente con su origen de clase trabajadora y su limitada educación formal. El proceso de solicitud de ingreso a la universidad le ocupó gran parte del último año de secundaria, mientras redactaba ensayos sobre sus experiencias de abandono y adopción, y sobre cómo estas experiencias habían moldeado sus aspiraciones de trabajar en servicios sociales, ayudando a otros niños que habían experimentado traumas e inestabilidad durante sus años de desarrollo. «Quiero usar mi historia para ayudar a otros niños que están pasando por situaciones similares», le explicó Lily a Thomas mientras trabajaba en su declaración personal para las solicitudes. «No todos los que terminan en hogares de acogida tienen la suerte de encontrar a alguien como tú que realmente se preocupa por ellos y lucha por mantenerlos a salvo. Quiero trabajar para mejorar el sistema de hogares de acogida para que más niños tengan la oportunidad de encontrar hogares estables y para que menos niños se queden atrás, como yo podría haberlo hecho si tú no me hubieras encontrado». Su sentido de propósito y su compromiso de usar sus experiencias para beneficiar a los demás demostraron un desarrollo personal que Thomas atribuyó en parte a su resiliencia natural y en parte a los valores que había intentado inculcar a través de su crianza sobre la importancia de ayudar a los demás y contribuir a la comunidad en lugar de centrarse exclusivamente en el progreso individual. Cuando las cartas de aceptación comenzaron a llegar en la primavera de su último año, Lily tenía múltiples opciones, incluidas varias universidades prestigiosas que ofrecían paquetes completos de ayuda financiera que cubrían matrícula, alojamiento, comida e incluso estipendios para libros y gastos personales que le permitirían asistir sin crear una carga financiera para Thomas, quien había estado preocupado por cómo ayudaría a pagar la universidad dados los modestos ingresos de su puesto de gestión minorista. «Papá, entré en Harvard con una beca completa que lo cubre todo», anunció Lily con una emoción apenas contenida cuando llegó un sobre grueso con la carta de aceptación y un paquete de ayuda financiera que parecía demasiado bueno para ser verdad. «Esto significa que puedo ir a una de las mejores universidades del país sin que tengas que pagar nada, salvo quizás una ayuda con el transporte y paquetes de ayuda ocasionales. No puedo creer que esto esté sucediendo».
Su alegría era contagiosa y Thomas celebró con ella mientras procesaba la realidad de que su hija se mudaría al otro lado del país para asistir a una universidad que representaba un logro que apenas podía comprender, dado lo lejos que estaba de sus propias experiencias de vida y formación académica. Estoy increíblemente orgulloso de ti, Lily, y creo que Harvard es perfecto para alguien con tu inteligencia y ambición, dijo Thomas mientras la abrazaba con fuerza. Va a ser extraño adaptarme a tu distancia después de haberte tenido en casa conmigo durante los últimos 11 años, pero sé que esto es exactamente lo que deberías estar haciendo y no quiero que limites tus oportunidades solo para estar cerca de mí geográficamente. Ya encontraremos la manera de visitarte, hacer videollamadas y lo que sea necesario para mantenernos en contacto incluso cuando estés al otro lado del país persiguiendo tus sueños. Su apoyo fue incondicional, incluso mientras lamentaba en privado la pérdida de la presencia diaria de su hija, quien había sido su compañera constante y la principal motivación de todo desde el día en que la encontró abandonada y sola. El verano antes de que Lily se fuera a Harvard fue agridulce, ya que intentaron aprovechar al máximo el tiempo juntos mientras se preparaban práctica y emocionalmente para una separación que representaba un hito natural en su desarrollo, pero que se sentía más significativa dado que solo habían sido familia inmediata, sin una red más amplia de parientes que pudieran brindar continuidad a la conexión durante la transición a la universidad. Papá, necesito decirte algo importante antes de irme, dijo Lily durante una de sus últimas noches juntas antes de su partida. Me contactó el abogado de Sarah y James, quien dice que quiere establecer una especie de fideicomiso financiero para mí ahora que voy a la universidad. Al parecer, la familia de James es bastante adinerada y, al enterarse de mi existencia, expresaron interés en brindarme apoyo financiero que complementaría la beca y me proporcionaría recursos adicionales para los gastos de manutención y los futuros estudios de posgrado. El abogado dice que el fideicomiso estaría a mi nombre y no implicaría ninguna condición en cuanto a exigir una relación con mis padres biológicos más allá de la que ya me siento cómoda, pero quería hablar contigo al respecto antes de tomar ninguna decisión porque no quiero hacer nada que parezca una traición a todo lo que has hecho por mí. Su revelación sobre la riqueza de su familia biológica impactó a Thomas, quien, basándose en la apariencia y el historial de Sarah, había asumido que ella y James tenían dificultades económicas, al igual que él durante toda su vida. Además, la revelación de que sus abuelos paternos eran adinerados planteó preguntas complejas sobre cómo habría sido la vida de Lily si hubiera permanecido con su familia biológica y evitado el trauma del abandono que marcó su infancia. Lily, si tu familia biológica quiere brindarte apoyo financiero para tu educación y tu futuro, creo que deberías aceptarlo, respondió Thomas después de tomarse un tiempo para procesar la información y considerar las implicaciones. Siempre he querido darte más recursos financieros de los que yo he sido capaz de proporcionarte, y si tus abuelos biológicos están dispuestos a ayudarte, no deberías rechazar esa oportunidad solo por lealtad hacia mí. Mi orgullo no justifica que limite tus oportunidades, y sinceramente, una parte de mí se siente aliviada de que tengas una red de seguridad financiera que va más allá de la que yo puedo brindarte, dadas las incertidumbres de la economía y mi propia seguridad laboral. Te has ganado estas oportunidades con tu esfuerzo e inteligencia, y mereces tener recursos que te permitan concentrarte en tu educación sin preocuparte por el dinero como yo he tenido que preocuparme toda mi vida. Su generosidad al animarla a aceptar la ayuda de su familia biológica a pesar de sus propios sentimientos de incompetencia por no poder brindar un apoyo financiero comparable demostró una crianza desinteresada que priorizó los intereses de Lily sobre su propio ego o bienestar emocional. ¿Estás seguro, papá? Porque no quiero aceptar su dinero si te va a hacer daño o hacerte sentir que te están reemplazando como mi padre, insistió Lily mientras buscaba en su rostro señales de resentimiento o dolor oculto que él pudiera estar reprimiendo para su propio beneficio. Estoy completamente seguro, confirmó Thomas. Que aceptes ayuda financiera de tu familia biológica no cambia nuestra relación ni disminuye lo que hemos construido juntos durante los últimos 11 años. De hecho, saber que tendrás seguridad financiera me hace sentir mejor con tu viaje a la universidad tan lejos, porque así no estaré despierto preocupándome por si tienes suficiente dinero para los libros de texto o si comes bien porque no puedes permitirte un plan de comidas. Por favor, acepta su oferta y usa esos recursos para construir el mejor futuro posible sin sentirte culpable por traicionarme al aceptar ayuda de personas que comparten tu ADN, aunque yo fui quien te crió.
La partida de Lily a Harvard en agosto fue emotiva para ambos. Se despidieron en el aeropuerto con promesas de hablar con frecuencia y visitarse siempre que fuera posible. Thomas regresó a un apartamento vacío que se sentía terriblemente solo sin la presencia de Lily, llenando los espacios que se habían formado en torno a las rutinas de su vida compartida durante más de una década. Adaptarse a vivir solo de nuevo fue difícil, y Thomas se encontró luchando contra la depresión y la falta de propósito durante los primeros meses del primer año de Lily, cuando ella estaba ocupada con las clases y nuevas conexiones sociales que no lo incluían como lo hacían cuando vivía en casa y él era una figura central en su vida diaria. «Papá, suenas triste cuando hablamos por teléfono», comentó Lily durante una de sus videollamadas, varios meses después de su primer semestre. «Sé que esta transición es difícil para ambos, pero me preocupa que estés solo todo el tiempo sin nadie a quien cuidar o con quien pasar tiempo ahora que no estoy. ¿Has pensado en salir con alguien o en buscar nuevas aficiones que te den conexiones sociales y un propósito más allá de trabajar y esperar mis llamadas?» Su preocupación por su bienestar llevó a Thomas a reconocer que, efectivamente, se había estado aislando y que necesitaba reconstruir una vida que incluyera algo más que solo trabajo y conversaciones ocasionales con su hija, quien, con razón, estaba centrada en sus nuevas experiencias y relaciones en la universidad. «Tienes razón en que necesito descubrir cómo tener una vida plena que no gire solo en torno a ti», admitió Thomas. «Creo que me he definido tanto como tu padre durante la última década que he olvidado cómo ser único, con intereses y conexiones más allá de la crianza. Trabajaré en eso, lo prometo». Durante los años siguientes, mientras Lily terminaba su licenciatura y comenzaba el posgrado en trabajo social, Thomas fue reconstruyendo gradualmente su vida social, lo que incluyó salir con Jennifer, una enfermera de un hospital local que apreciaba su amabilidad y estabilidad, aunque al principio la intimidaba su profunda devoción a su hija adoptiva, quien seguía siendo la persona más importante de su vida a pesar de la distancia y su creciente independencia. «Tu papá es realmente especial», le dijo Jennifer a Lily durante una visita para conocerla después de que ella y Thomas llevaran un año saliendo. Muchos hombres habrían rechazado la situación de encontrar una niña abandonada y la habrían dejado al cuidado del sistema, pero él decidió asumir la responsabilidad de criarla a pesar de las dificultades económicas que le exigían reorganizar por completo su vida en función de tus necesidades. Ese nivel de altruismo y compromiso es poco común y es una de las cosas que más me gustan de él. Su admiración por el personaje de Thomas ayudó a Lily a sentirse más cómoda con su relación y con el hecho de que Thomas estaba construyendo una vida que incluía una relación romántica, además de su continuo y estrecho vínculo con ella. Cuando Lily se graduó de Harvard con los máximos honores y pronunció el discurso estudiantil en la ceremonia de graduación, Thomas, sentado entre el público, lloró de orgullo al escuchar a su hija, a quien había encontrado abandonada en una esquina, pronunciar un elocuente discurso sobre la resiliencia, las segundas oportunidades y la importancia de los adultos que deciden invertir en niños que necesitan defensores y hogares estables. «Ninguno de mis logros habría sido posible sin mi padre, Thomas Miller», dijo Lily durante su discurso, mirándolo directamente entre el público. «No es mi padre biológico, pero es mi verdadero padre en todo sentido, porque me eligió cuando estaba perdida y asustada, y nunca me abandonó, ni siquiera en circunstancias difíciles. Con su ejemplo, me enseñó lo que es el amor incondicional y lo que significa priorizar el bienestar de los demás por encima de la propia conveniencia o comodidad. Este título le pertenece tanto a él como a mí, porque sus sacrificios y su fe en mi potencial hicieron posible que esté aquí hoy». Años después, cuando Lily ya había consolidado una exitosa carrera como defensora del bienestar infantil, se había casado y formado su propia familia, le pidió a Thomas que participara en una entrevista televisiva sobre acogida y adopción para un documental sobre casos de éxito dentro de un sistema que, con demasiada frecuencia, defraudaba a niños que necesitaban hogares estables. «Cuéntanos sobre el día que encontraste a Lily», le preguntó el entrevistador. «¿Qué te hizo decidirte a responsabilizarte de una niña que era una completa desconocida para ti en lugar de simplemente dejarla en la comisaría e irte?» Thomas reflexionó detenidamente sobre cómo expresar la decisión que cambió por completo su trayectoria vital de maneras que jamás habría imaginado cuando vio a una niña asustada llorando en la acera hacía más de una década y media. «Sinceramente, no estoy seguro de haber tomado una decisión consciente en ese momento»,
reflexionó Thomas. Fue más bien un instinto o un imperativo moral que no pude ignorar. Cuando la vi sentada allí sola y aterrorizada, sentí una conexión con su vulnerabilidad porque recordé lo que se sentía ser abandonada por mi propio padre cuando era joven. No podía alejarme sabiendo que necesitaba ayuda, y una vez que me involucré en su situación, no pude soltarla porque ya se había ganado mi corazón. Cada paso después, convertirme en padre de acogida, pasar por el proceso de adopción, reorganizar mi vida en torno a sus necesidades, se sintió como una progresión natural en lugar de una serie de decisiones difíciles, aunque, mirando atrás, reconozco lo fácil que podría haber sido todo si hubiera tomado decisiones diferentes en distintos momentos. Lo que quiero que la gente entienda es que no hace falta ser rico, tener una educación superior ni estar perfectamente preparado para marcar una diferencia profunda en la vida de un niño. Solo hay que estar dispuesto a estar presente de forma constante y a priorizar sus necesidades incluso cuando sea inconveniente o difícil. Eso es lo que intenté hacer por Lily, y ver en quién se ha convertido hace que cada sacrificio parezca insignificante comparado con la alegría de ser su padre.